Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Advance. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar a detalle el tema de las neutralizaciones de mercado. He decidido sacar este tema debido a que muchas personas lo confunden con los falsos quiebres o las manipulaciones. Y justamente en el tema de neutralizaciones, las personas se confunden aún más porque no logran entender por qué el mercado hace este tipo de movimientos. Así que para este caso nos vamos a centrar en dos estructuras de neutralización. Créeme que si aplicas estos conocimientos vas a tener un gran cambio dentro de tu operativa. Así que veamos qué es una neutralización. Bueno, las neutralizaciones son movimientos interesantes al momento de estudiar, ya que muchas veces suelen ser considerados como manipulaciones o simplemente falsos movimientos del mercado. Pero no necesariamente tiene que ser considerado como eso. Si tú entiendes, como siempre te decimos en Advance, por qué y cómo se mueve un mercado, vas a entender que las neutralizaciones a veces son necesarias para poder equilibrar un mercado. Pero veamos, su principal objetivo es engañar a una gran parte de los operadores retail, es decir, operadores como tú o como yo, que no operamos directamente con el mercado, sino que nos alianzamos a través de brokers y operamos a través de esos brokers o empresas de fondeo, ¿verdad? Pero nosotros pues básicamente somos el dinero fácil del mercado. Entonces, este objetivo de las neutralizaciones es para tratar de engañar a la gran parte de operadores retail que no tienen este conocimiento avanzado de mercado, ¿ok? Y luego comer esa liquidez, es decir, sacar nuestro dinero, tomar nuestro dinero y después de haber hecho eso, con ese engaño, ¿ok? Continuar con el movimiento general que venían realizando. Ya vas a entender por qué digo que prácticamente comen o quitan nuestro dinero. ¿Sí? Recuerda que si quieres aprender aún más sobre el tema de trading de precisión, Smart Money Concepts y cómo entender cómo se mueve el mercado y poder posicionarte como un profesional, puedes seguirnos por nuestras redes sociales que las puedes ver aquí en la parte derecha. Bueno, continuamos ahora. ¿Qué tipos de neutralización existen? Entre los tipos de neutralización tenemos diferentes casos. En este ejemplo lo que voy a mencionarte más es sobre la neutralización estructurada, pero quiero que sepas que también existe neutralización acelerada, ¿ok? La única diferencia es que una tiene maneras de poder entrar y otra no. Entonces, como nosotros buscamos poder entrar al mercado gracias a estos conceptos, tomaremos en el ejemplo de la neutralización estructurada. Una recomendación que quiero darte para este ejemplo es que lo operes mayormente en los escenarios de mínimos y máximos importantes o mínimos y máximos que tú consideres que son una zona de reacción. Ya te voy a explicar por qué tomaremos esa recomendación. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla y recuerda, si te gustaría aprender cómo llevar esto ya directamente a la práctica, te recomiendo de que te conectes al próximo live que haremos por YouTube, que normalmente solemos transmitir a las 9:30 UTC-5, hora de Lima, Perú, Ecuador, Quito. Así que veamos ahora sí la neutralización estructurada tipo 1 y tipo 2. La neutralización estructurada tipo 1. Bueno, como decimos, es una neutralización estructurada. Quiere decir que nos va a permitir a nosotros saber cuándo es una neutralización y lógicamente nos va a permitir operar esa neutralización. A diferencia, como te decía, de la acelerada, que normalmente esa no nos permite entrar a mercado, pero luego en el estudio pues conocemos que era una neutralización, ¿verdad? Ahora, esta neutralización estructurada sí nos permite poder entrar a mercado y nos va a poder dar ciertas confirmaciones que quiero que aprendas hoy. El paquete de reglas a detalle no te lo puedo brindar, ya que eso solamente se lo brindamos a nuestro grupo privado. Pero si estás atento y tomas nota de los conceptos que te voy a dar ahora, créeme que será más que suficiente para que puedas identificar una siguiente neutralización. Recuerda, este tipo de cosas lo malinterpretan con los falsos quiebres y ya vamos a entender el porqué. En el punto de la izquierda tenemos un movimiento. Primero nos centraremos en las líneas, luego veremos esta zona gris y las velas, ¿ok? Primero centrémonos en estas líneas, en este gráfico de líneas que hemos dibujado. Bueno, vemos acá en la parte izquierda que hemos marcado algo que dice POI o máximo importante, ya que este punto, ok, digamos que estamos hablando de varias semanas, este punto no ha sido tocado hace mucho tiempo. El mercado ha tenido su estructura y ha estado avanzando, ya ha pasado mucho tiempo, ya sea días, semanas o a veces inclusive meses. Cuando el mercado está regresando, ok, normalmente lo que uno espere es de que como ese punto no ha sido tocado hace mucho tiempo, el mercado pueda respetarlo y pueda tener una buena reacción dentro de esa zona. ¿Ok? Y en su mayoría de casos, pues es lógico y es obvio que el mercado reaccione a un punto importante del cual no ha sido mitigado hace mucho tiempo. Pero acá va a haber un detalle.
¿Cuál va a ser el detalle en el caso de las neutralizaciones? ¿Ok? Recuerda que estos son casos excepcionales que cuando los encuentres en mercado pues vas a saber y no te vas a poder confundir. Mira el caso a detalle. El mercado antes de llegar a la zona, date cuenta de que ni siquiera te da una estructura como que de cambio, sino que automáticamente comienza a subir. Luego de romper este máximo, porque aquí muchos van a ver que esto sube y supera la zona, ¿verdad? Muchas personas van a querer colocar sus ventas por esta zona en el tema de posiciones pendientes o posiciones límites. Aquí muchas personas van a querer colocar un sell limit. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio apenas llegue a su zona o a su punto importante, van a querer vender. Ahora, yo soy una de las personas que dice que mientras más confirmaciones tengas para operar dentro del mercado, pues mucho mejor va a ser tu ratio riesgo-beneficio. Entonces, en este caso, yo no soy tan fan de tomar operaciones apenas llegan, porque va a existir momentos en los que el mercado simplemente no va a respetar esa zona y puede que termine en un stop loss, ya sea para que continúe subiendo o, ya sea en este caso especial, se convierta en una neutralización. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un punto en donde continúa subiendo y una neutralización? Aquí viene el detalle. La estructura normal te dice que si tienes un alto más alto que el anterior, te encontrarías en una estructura alcista, ¿verdad? O en una tendencia alcista. ¿Y es lógico? Claro que es lógico. Ahora, ¿por qué en este escenario, si aún así tengo una estructura alcista, por qué el mercado cae o por qué el mercado no me da una confirmación para poder comprar? Ya que muchos operadores que operan con el concepto de precisión o el concepto de Smart Money, ¿verdad? Van a querer buscar su último fractal, van a querer buscar su último punto de interés o su bloque de órdenes, IFC, lo que tengan como confirmación y van a querer buscar esa compra. Pero el mercado simplemente lo que va a hacer es subir, romper esa zona de compra y luego continuar cayendo. Aquí va a comer a tres tipos de operadores y quiero que lo veamos en este primer escenario. ¿Ok? El primer operador va a ser, como vuelvo a repetir, la persona que vende apenas llega a una zona, ¿verdad? Como repito, yo no soy tan fan de colocar una operación apenas el precio llegue. Hay momentos en los que el precio amerita ese tipo de operaciones, pero normalmente me gusta tomar confirmaciones. Ahora, el precio, al llegar a la zona, muchos operadores tenían sus stop loss por encima de este punto de interés que se supone que es muy importante y el precio termina de tomar esas ventas, es decir, a los que vendieron el precio los liquidó. Ahora, van a ver un segundo tipo de operadores y que seguro los conocerás que operan de la siguiente manera. Este segundo tipo de operadores se les conoce como operadores en quiebre. Lo que normalmente hacen estos operadores es ubicar sus máximos y sus mínimos, ¿verdad? Digamos, son operadores que operan con soportes y resistencias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Estos operadores tienen sus propias confirmaciones y lógicamente sus propios métodos de entrada. No estoy yendo en contra de este tipo de operativa, ya que conozco a muchos traders que pueden ganar con esta operativa, ya que es muy sencilla, pero digo que no es la más óptima si tú quieres operar de manera profesional y tener ratios riesgos-beneficios cada vez más grandes para ti, que te dan una mayor probabilidad de éxito, ¿ok? Entonces, estos operadores lo que suelen esperar es lo siguiente: marcan sus puntos mínimos y sus puntos máximos, marcan sus zonas de soportes y resistencias y lo que hacen es esperar. Si el mercado rompe un punto máximo, como esta manera de la parte izquierda, ellos normalmente lo que suelen hacer es colocar un movimiento para compras, sus stop loss por debajo de sus soportes o sus resistencias y colocar una operación a compras. Y lo mismo sería si quieren colocar una operación a ventas, esperarían el caso contrario. Algo así como lo que vemos en la parte derecha. Ahora, ellos siempre tienen dos opciones: o esperan que rompa para la parte superior o esperan que rompa para la parte inferior. Por eso coloqué este detalle, ¿verdad? Si el mercado hubiera hecho lo contrario, hubieran vendido, o si el mercado hubiera hecho lo contrario, hubieran comprado. Estos operadores normalmente se centran muy poco en la estructura, pero ellos más se centran en la ruptura de los máximos o de los mínimos. Estos operadores son muchas veces víctimas de los conocidísimos falsos quiebres o de, como lo conocerás el día de hoy, neutralizaciones o también llamados sacada de liquidez. Veamos cómo estos operadores habrían perdido en el ejemplo anterior. Nuevamente en este escenario vamos a ver cómo este operador, después de haber visto este quiebre, lo que esperaba era el retroceso y es muy probable que haya comenzado a comprar por acá, ¿verdad? Una compra de esta manera y el operador es muy probable que haya sido víctima de un falso quiebre, como le conocen ellos, un fake out, ¿verdad? Entonces el precio no termina de hacer el quiebre correcto y automáticamente se dirige a su stop loss. Ahora vamos a ver el tercer tipo de operador que también habría perdido dentro de esta neutralización.
Este tercer y último operador es un operador que tiene un poco más de información sobre el mercado y normalmente son conocidos como operadores estructurales o operadores que utilizan herramienta de Fibonacci. A pesar de que estos operadores tienen herramientas o tienen información mucho más avanzada y conocen mejor cómo se mueve el mercado, muchas veces también van a ser víctimas del caso de neutralización. Veamos cómo operan o cómo piensan estos operadores. Estos operadores, iniciemos por el de la izquierda. Normalmente lo que suelen decir es lo siguiente: encuentra la última estructura en la que te encuentras, ubica tu último fractal, ubica el último bloque y toma tu entrada. Nosotros sabemos de que para estos escenarios o este vocabulario de un poco más de precisión, ellos denominan al fractal al último impulso, ¿verdad? Digamos, desde acá hasta acá hay un fractal, desde acá hasta acá hay otro fractal y desde acá hasta acá hay otro fractal. Y ellos consideran a un fractal liquidado cuando vuelve por el bloque, ya sea que quieran tomar un bloque decisional o un bloque original. Eso ya es parte de cada operador. Entonces, en este escenario, ellos ¿qué es lo que verían? Después de este quiebre, market shift o boss, como sea que tú le conozcas, ellos lo que esperarán es un retroceso hasta la zona del fractal y encontrar su confirmación para tomar una entrada a compras. En muchas ocasiones, estos operadores también suelen dejar órdenes pendientes, es decir, buy limits, es decir, cuando el precio llega a esa zona, ellos compran automáticamente, ¿verdad? Una orden programada también se le puede llamar. Y de esta manera, a veces también suelen ser víctima de la neutralización. Ellos ven que si no respeta este primer punto, van a tomar el segundo punto. Y así sucesivamente. Tomarán este segundo punto y si no respeta este segundo punto, tomarán este tercer punto. Hasta esperar que el mercado reaccione en alguno de ellos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si el mercado se regresa y les toca SL, volverán a entrar por acá. Y si el mercado nuevamente se regresa y vuelve a tocarle SL, volverán a entrar por acá. Estos operadores normalmente son personas que conocen un poco más el mercado, pero que aún no han llegado a ese punto en donde leen quién está moviendo el mercado del día de hoy y dónde está la capitalización del día de hoy. A pesar de que su estrategia no está mal, ya que ubican el último fractal y el bloque más importante, su error es no saber identificar dónde se inyectó el capital o cómo el mercado está jugando con los operadores. En este primer escenario vemos cómo estos operadores, a pesar de que conocen los términos de precisión, ¿verdad?, no han sido formados de manera correcta, ya que muchos educadores no te enseñan cómo operar el mercado de manera profesional. ¿Ok? Entonces, una vez habiendo entendido eso, veamos al último tipo de operador, el operador por Fibonacci. Este operador también conoce los mercados de manera correcta. Tiene una herramienta llamada Fibonacci, que es una herramienta de descuentos numéricos muy bien utilizada dentro de los mercados en los últimos años. Entonces, este operador también conoce el mercado y él lo que ubica siempre es su último impulso. Es decir, se encuentra y se ubica en la estructura. ¿Cuál es la estructura que él está notando? Luego de ubicar la estructura, nota el último impulso. Luego ubica su descuento para tomar su entrada. Este operador también puede ser considerado muy parecido al anterior, ya que él puede considerar un impulso como este último impulso o este último impulso, o este también que sería un último impulso. Cada operador puede colocar un Fibonacci dentro de estas zonas y poder buscar sus zonas óptimas de entrada, es decir, su zona de compras. ¿Cómo sería de esta manera? Pero van a haber operadores que van a tomar todo un impulso grande y lo van a considerar como un solo impulso. A eso se le llama fractalidad. Este operador, en este segundo ejemplo, estamos viendo de que ubica este quiebre estructural, es decir, un market shift o un alto más alto o un boss, como sea que le quieras llamar. Él marca su Fibonacci, en este caso un Fibonacci de descuento, donde ubica la zona del 50%, el 61% y el 74%. Lógicamente tenemos también la zona de OTES, como el 88.90, entre otras zonas, pero este operador normalmente suele operar de la siguiente manera. Después de haber ubicado ese impulso, lo que él hará es marcar su Fibonacci desde el inicio hasta el final. Una vez habiendo marcado el final, él esperará que el mercado regrese. Digamos que el mercado regresa de esta manera. El mercado, al realizar ese retroceso, le dará las confirmaciones para que este operador pueda tomar sus compras. Y teóricamente no se encuentra mal, ya que el mercado suele regresar a zonas de descuento o a zonas de balance para poder continuar con su siguiente movimiento. El error es que este operador no ha notado que se encuentra dentro de una neutralización y es muy probable que al llegar a esta zona el mercado termine rompiendo su primera zona de demanda, es decir, su zona de compras. Y este operador buscará tomar operaciones cada vez más abajo dentro de su Fibonacci, que como repito, no está mal, solamente que él no ha notado que se encuentra dentro de una neutralización. Ahora,
¿Cómo ubicar o cómo saber cuando nos encontramos en un falso quiebre y que el mercado, a pesar de que ha hecho un alto más alto, no subirá, sino que todo lo contrario, empezará a bajar? Bueno, veamos ahora sí lo que estábamos viendo en el tipo 1 de neutralización. Entonces, ahora sí, volviendo a este esquema. Notábamos de que muchos operadores, ya sea el operador por quiebres de máximos y mínimos, que le llamamos operadores en ruptura, o sea el operador estructural que espera que el precio venga a su zona de importancia para poder tomar una operación, o sea por último el operador con Fibonacci que marcará su último impulso y querrá operar por esas zonas, esos tres operadores aún siguen creyendo que el mercado puede subir. ¿Cómo yo me puedo librar de ser parte de algunos de esos tres tipos de operadores? Bueno, notemos qué es lo que nos dice el mercado. El mercado, luego de superar la zona, ¿ok? Y aquí vienen los datos importantes que quiero que anotes. El mercado regresará y hará un boss en este último movimiento. Tu zona de supuesta demanda será rota. Tu zona de supuesta demanda será rota y ese es el primer indicio que tienes que tener cuenta. Es como la regla número 1 que tienes que tener cuenta para identificar que estás dentro de una neutralización. Y este es en el tipo 1. En el tipo 2 será aún más agresiva. Luego el mercado, después de haber generado este boss, tu segunda confirmación para saber que estás dentro de un punto de neutralización es esperar que el mercado regrese. El mercado regresa y aquí viene la parte más importante. Si tú tenías tu punto de interés marcado, bueno, la ley o la regla es de que el mercado no supere esta zona. Si el mercado supera esa zona, pierdes la probabilidad de que verdaderamente te encuentres en una neutralización y posiblemente el mercado sí quiera subir. Pero si el mercado no supera esa zona, el mercado te dará la confirmación con el siguiente boss. Es decir, no solamente era un boss, sino que era un boss de confirmación. Ahí tenemos el tercer punto. Tenemos primero un boss en donde el mercado hace el fallo de la demanda, es decir, no reacciona correctamente a ese punto de interés para compras. Luego el mercado te genera el segundo boss, que es el boss de confirmación para decirte que se encuentra en una neutralización. Cuando tú veas este primer escenario, sabrás que estás dentro de una neutralización. Tu siguiente movimiento será identificar el punto importante que dejó luego de este boss, ya que se generan puntos importantes, ya sea un bloque de órdenes, una IFC, un momento imbalanceado. Tú lo identificarás, el mercado hará su movimiento, regresará a dicha zona y activará tu entrada. Y aquí tú utilizas el método de entrada que ya sea conveniente para ti. Puede que sea rango operativo, entrada por bloques de órdenes, entrada pendiente, como muchos operadores lo suelen dejar, o como nos gusta a nosotros dentro de Advance, es operar por 5 time, que es una de las mejores opciones para no ser parte de este tipo de manipulaciones. Entrada por 5 time, tomamos nuestra operativa y nos vamos a donde la mayoría de la gente comenzaría o buscaría compras, ¿verdad? Porque aquí va a haber gente que va a seguir buscando compras. Nosotros nos iremos por esa liquidez, ya que hemos identificado que estamos dentro de una neutralización y lo que quiere una neutralización es engañar a la mayoría de operadores retail. Es decir, va a engañar a muchos operadores pensando que hará este movimiento de subir para compras, pero como te digo, solamente lo hace para conseguir liquidez y continuar con su movimiento general. ¿Cuál es su movimiento general? Bajista. Y ahora, ¿por qué es bajista su movimiento general? Y aquí viene lo que yo digo siempre, que las neutralizaciones no ocurren porque sí, o no ocurren solamente para manipular. Sí lo hacen para quitar la mayor parte de dinero retail dentro del mercado, pero no ocurren al azar. Estas neutralizaciones normalmente suelen ocurrir porque en los juegos de time frames, es decir, en las temporalidades, esta teoría se le conoce como teoría de intertemporalidades, ¿ok? Básicamente el mercado tiene que balancear algo un poco más atrás en el tiempo en donde había dejado su imbalance. Y como siempre te lo comento, el mercado, su primer y su principal deber es mantener un mercado balanceado. Después de que el mercado balancea, el mercado ya no tiene la obligación de continuar bajando o continuar subiendo, sino que el mercado ahora puede hacer lo que él quiera. Si él desea colocarse en rango, se puede colocar en rango. Si él desea continuar subiendo, puede continuar subiendo. O si es que él desea continuar bajando, puede continuar bajando. Ahí está nuestro nivel como trader para poder identificar qué es lo que ahora hará el mercado, ¿verdad? Entonces, este punto que nosotros creemos que es una supuesta ruptura, no es más que un tipo de balance o un tipo de recogida de liquidez para dejar un mercado saludable. Como vemos, ahora nos centraremos en la parte gris. En esta parte gris tienes acá unas anotaciones. Puede que todo este momento en la parte anterior sea un rango referencial imbalanceado. Si no conoces o no sabes qué es un rango referencial, te invito a que revises nuestra página en YouTube y puedas encontrar los conceptos de rango referencial, ya que hay una clase exclusiva para que puedas saber de qué es lo que me estoy refiriendo. También podemos encontrar un momento imbalanceado, es decir, un impulso muy fuerte que no fue balanceado en su momento y que ahora el mercado viene a balancearlo,
¿verdad? Haciendo justamente una neutralización para manipular a la mayoría de operadores. O tercero, puede ser que sea un bloque de descanso, ya que en muchas ocasiones las neutralizaciones no se detienen en cualquier punto, sino que se detienen en un patrón de velas que se determina bloque de descanso. O también puede ser generado por una IFC o una FVG. Todo eso vamos a encontrarlo cómo se ubica dentro del mercado, pero para este escenario lo hemos ejemplificado como una zona gris en donde el mercado va a poder balancear y luego continuará con su movimiento general. Y esto es muy clave, hay que recordar que estos tipos de neutralizaciones tienen que ocurrir a favor de una estructura mayor. Si la estructura mayor es bajista, pues la neutralización será para engañar a los operadores de que ahora sí va a querer hacer un cambio alcista, pero sabrás que es un momento bajista, ya que toda la estructura mayor sigue siendo bajista. Aquí es un juego de muchas manipulaciones donde muchos operadores van a caer y espero que después de esta clase tú no te permitas volver a caer en un falso quiebre. Ahora veamos cómo se ve esto en velas. Si notarás, tenemos estos dos puntos de referencia, hace referencia, valga la redundancia, a esta última zona. Y veamos cómo se ve esto dentro de las velas. Es muy similar a líneas, pero aquí es para que ya tú te acostumbres a las velas japonesas, ¿verdad? Su último movimiento, este movimiento será el supuesto alto más alto o el falso quiebre. Luego el mercado regresará generando el primer boss de la izquierda. Mira cómo genera el primer boss de la izquierda, automáticamente dejando invalidada esa zona de supuestas compras. El mercado luego regresa y ya como te dije, una de las reglas es que si el mercado quiere regresar, la manera de que te confirme a ti que es una verdadera neutralización es que no supere la zona importante, como lo veíamos por acá. En este caso hemos colocado que la zona importante se colocaba justamente cerca de un bloque de órdenes. No necesariamente tiene que ser así, pero para este escenario lo hemos colocado de esa manera. Y luego el mercado comenzará a bajar. Su siguiente confirmación será que rompa el boss de confirmación y en este escenario date cuenta que esto te va a ocurrir muchas veces. El mercado parece ser que no quiere romper, va a tener un nuevo impulso, pero al final termina rompiendo. Ahí ha habido muchas confirmaciones, como por ejemplo liquidez y ruptura del boss de confirmación, ¿verdad? Luego el mercado va a regresar en busca de esa zona operativa que le hemos marcado ya por acá, una zona verdaderamente de importancia, y el mercado te dará la confirmación por tu entrada, ya sea la entrada que tú utilices. Ahora, este ha sido el tipo 1 de neutralización. El tipo 2 va a tener básicamente los mismos conceptos, pero su metodología de entrada es distinta, ya que en el tipo 1 normalmente suele ser una estructura con velas japonesas, con cuerpo. Quiere decir de que va a engañarte en muchas ocasiones y espero de que tú sepas que si perdiste dentro de una neutralización, pues ahora te posiciones a favor de esa neutralización y puedes recuperar si es que fuiste víctima de esa neutralización. Y siempre recomiendo, opera como un profesional. Si ya perdiste lo que tenías que perder en un día o ya tocaste varios SLs, que como recomendación te recomiendo de que más o menos estés entre 1 a 3 SLs, no te desesperes por muchos SLs, ya que ahí viene el siguiente error de los operadores, que es sobreoperar. Y recuerda que lo que queremos es ser un operador profesional, un operador que gestiona cuentas de grandes empresas y que nos permite a nosotros poder capitalizarnos. Ahora, el tipo 2 de neutralización. ¿Cómo se ve el tipo 2 de neutralización? Bueno, tenemos el mismo escenario, ¿verdad? Un punto importante que no ha sido tocado hace mucho tiempo, que la estructura mayor es bajista, ya sea que por acá se encuentres rangos referenciales imbalanceados o momentos imbalanceados, zona de ineficiencia, bloques de descanso, IFC o FVG. Sea lo que encuentres por acá, es algo bajista. Ahora, este punto importante, como te repito, no ha sido tocado hace mucho tiempo y el mercado tenía una estructura supuestamente alcista. Después de generar este quiebre, supuesto quiebre, aquí va a haber un detalle más importante que no había en la parte anterior. El mercado en la neutralización tipo 2 generará un retroceso muy fuerte, muy acelerado, de manera que romperá no solamente un punto, sino dos puntos estructurales, es decir, generará más de un boss. Puede ser un boss, generará más de un boss. Puede ser 2, a veces hasta 3 boss, es decir, una ruptura de estructura dentro de ese impulso agresivo. ¿Por qué? Porque lo que te quiere decir el mercado es que ya no va a subir, sino que simplemente era tomar liquidez para ahora irse con todo a la baja. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese escenario? Primer paso es ver que el mercado, después de hacer el supuesto quiebre, romperá automáticamente más de un boss. Más de un boss, ahí sabrás que estás en un tipo 2 de neutralización. Luego el mercado regresará, ya que tuvo un movimiento tan fuerte, el mercado al regresar ya no regresará necesariamente a dichas zonas de importancia, ya que al ser un movimiento fuerte quiere decir que hay mucha fuerza bajista. El mercado normalmente lo que hará es darte el segundo boss de confirmación y podrá regresar
no necesariamente hasta esta zona óptima, sino que por estos puntos o un punto interesante dentro de este imbalance, el mercado puede tener su confirmación para continuar vendiendo. Y lo mismo, nuestro objetivo será donde la gente piensa que el mercado va a reaccionar a compras. Nosotros hemos identificado la neutralización y nos dirigiremos hacia las ventas. Ahora, ¿cómo se ve esto dentro de las velas japonesas? Aquí viene el detalle. Normalmente la neutralización tipo 2 viene dada por una mecha. Es decir, antes de que el precio haga la ruptura va a tener una vela súper fuerte para ese momento y luego el mercado te dejará una gran mecha. Esa mecha normalmente suele llegar hasta los puntos de importancia en la zona gris que habíamos identificado que son todos estos escenarios y luego el mercado caerá de manera agresiva. Aquí lo único que te queda es dos cosas. O esperar que en algún momento el mercado llegue a esta zona de importancia en donde inyectó tanto capital, o el segundo escenario, y que es lo que yo te recomiendo para que te unas a esta neutralización, es ubicar un punto importante con dos confirmaciones dentro de estas zonas y poder tomar una operación de continuidad hacia las ventas. Perfecto, el objetivo es el mismo, sea un tipo 1 o un tipo 2 de neutralización, el objetivo va a ser tratar de engañar a la mayoría de operadores. Y muy atento acá, a pesar de que tú ahora sepas cómo identificar una neutralización, puede que en algún momento seas víctima de esta neutralización. Así que mi recomendación es, si ya ahora puedes identificar una neutralización y en algún momento vuelves a ser víctima de ella, pues lo que tendrías que hacer es ubicar ahora cómo posicionarte a favor de esa neutralización. Recuerda, buscamos ser muy profesionales y si ves que el mercado te está diciendo que es una neutralización y posiblemente no iba a ser el movimiento que tú estabas esperando, pues únete a favor de ella, únete a favor del movimiento y créeme que tu trading comenzará a tener un gran cambio. Ahora, una vez viendo ya los ejemplos y los tipos de neutralización como tipo 1 y tipo 2, veamos cómo se ubican estos dentro del mercado y voy a darte escenarios recientes. Recuerda que nuestra metodología está mucho más optimizada para los índices americanos, así que no te sorprendas si ves los ejemplos dentro del Dow Jones o dentro del Nasdaq. Así que veamos cómo se ven estos ejemplos dentro del mercado.